Historia. Ñukanchi kawsaymanta. Palabras. Ñukanchi rimashkakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. Bienvenidos amigos. Hoy inicia en nuestros estudios el aprendizaje de la lengua quichua, el runa shimi. Runa significa hombre o humano, shimi, lenguaje. Así esta expresión, runa shimi, se traduce al español como lenguaje humano. Runa shimi, lenguaje humano. Esta forma hablada de comunicación es una lengua viva que ha perdurado en el tiempo y quienes quieran formar parte de su fortalecimiento son bienvenidos. Aprendamos. Marta Santillán, nuestra maestra con vasta experiencia en la enseñanza del quichua, será la guía en el aprendizaje del runa shimi. Por hoy la saludamos en español. Marta, bienvenida. ¿Lista para empezar? Yupaychani Sandra, muchas gracias. Lista y gustosa de acompañarles. Existen, Marta, algunas fórmulas muy usadas para el saludo en quichua. La que ocupará nuestra primera lección es Kausanguichu, utilizada sobre todo entre los indígenas amazónicos. Al saludar con esta palabra, ¿qué es lo que se está transmitiendo o preguntando? Literalmente significa vives. Es sorprenderse, admirarse por la vida de su amigo, de su ayllu, de su familiar. Y en otras regiones del país, ¿cuál es el significado de Kausanguichu? Kausanguichu es un sinónimo de ¿cómo estás? Y quien recibe este saludo, Kausanguichu, ¿cómo debe contestar? Si le preguntan Kausanguichu en el sentido de vives, usted tiene que responder Ari Kausajuni, que significa sí, vivo. Si le preguntan Kausanguichu con el significado de ¿cómo estás?, usted debe responder Aliyamikani, que significa estoy bien. Pasemos a la práctica. Repasamos entonces, Marta, nuestros saludos. Así es. Kausanguichu Sandra. Ari Kausajuni. Kausanguichu Sandra. Aliyamikani. Ahora con la traducción. Kausanguichu Sandra. ¿Vives, Sandra? Ari Kausajuni. Sí, vivo. Kausanguichu Sandra. ¿Cómo estás, Sandra? Aliyamikani. Estoy bien. Diálogo. Es tiempo de exponer lo aprendido en la lección de hoy, Sandra. Cómo saludar y cómo contestar el saludo son los conocimientos básicos en quichua que hoy hemos puesto a su disposición. Kausanguichu. Ari Kausajuni. Kausanguichu. Aliyamikani. Kausanguichu. Ari Kausajuni. Kausanguichu. Aliyamikani. En la próxima lección. Para saludar en el día, en la tarde y en la noche se utilizan expresiones diferentes. No falte a nuestras próximas lecciones. Hasta mañana, Marta. Kayakaman, Alipunya Tacharipangi. Si nos acompaña en nuestras futuras audiciones, pronto entenderá lo que nuestra maestra ha expresado. No falte a la cita de mañana, a la misma hora. Tierra. Alpa. Hombres. Runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun.